Bueno, vamos a empezar. Ya somos 9 acá. Horacio, perdón, ¿qué Sí. página es? Porque no. Vamos a empezar el capítulo 14, Raúl. Página 107, 108, 107. Perfecto, perfecto. 107. Sí. Ya estoy. Vamos a hacer Gracias. presón y comenzamos. Oh, oh, oh. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios del Bhagavad Gita, el Gita comentado por Satya Sai Baba. Mañana es Mahashivaratri. Estamos en víspera de una jornada muy auspiciosa. Está Lilia ahí que nos manda por chat que va a estar de oyente. Dardo está combatiendo con su tecnología a ver si logra conectarse porque está teniendo un inconveniente en la computadora, pero bueno, somos bastante acá, así que bienvenidos todos los que estamos, bienvenidos los que se vayan sumando. Hoy comenzamos capítulo 14, que vamos a leer 3 páginas. Y dice así: no hay nada igual al conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Aquello que te ayuda a cruzar este mar de constante flujo y reflujo. Es de 2 clases. El primero es el conocimiento objetivo y el segundo, el conocimiento integral. A la primera clase corresponde el conocimiento del mundo y a la segunda el conocimiento de la identidad de Dios y del Atma individual, el cual es llamado conocimiento indiferenciado o integral. Este conocimiento no es una función del intelecto, es una característica de algo que está más allá, de algo que presencia las actividades aún del mismo intelecto. Destruye el engaño respecto a este constante fluir que se tiene por realidad, quita el temor del corazón del hombre, le revela a Dios y lo que Él y todo esto son. Por ello se le llama el conocimiento correcto, el conocimiento más cercano. Hay 2 senderos por los cuales el hombre puede acercarse a este conocimiento indiferenciado: el interno y el externo. La práctica externa, sadhana, es la acción sin deseo por los frutos, el que se ocupa de actividades sin apego por el resultado de las mismas y como dedicadas al Señor. La sadhana consiste en la meditación y la iluminación, dhyana y samadhi. En terminología vedántica, a esta se la llama meditación profunda y repetida. Escucha y reflexiona sobre lo que has escuchado. Estos 2 pasos son las bases de esta contracción perdón. Estos 2 pasos son las bases de esta concentración interna. Sin darlos, la meditación es imposible de lograr. El significado de lo que se llama control de los sentidos es el desapego del mundo sensorio exterior. La meta de toda vida es conocer al Atma Suprema, Paramatma, lograr la liberación. No puede haber otra finalidad para el hombre. El hombre no es dotado de vida para que la utilice como un medio para construir casas y edificios, ni para la adquisición de tierras o la acumulación de riqueza, el aumento de la progenie, la obtención de títulos, ni para ascender a escaños más elevados de la vida social. Su grandeza no depende de eso. El éxito superior en la vida consiste en alcanzar la bienaventuranza permanente, en el escape continuo del pesar y la agitación. El llamado es: escuchen, oh hijos de la inmortalidad en el mundo entero. Esa es la invitación. La herencia de la inmortalidad debe ser reconocida y experimentada. Tiene que volverse a ganar. Los lazos formados por los nombres y las formas tienen que romperse. Solo son ligaduras hechas por el mismo material que el de los sueños. Son cambiantes y temporales. No son características naturales y genuinas del individuo. La verdadera sabiduría consiste en reconocer que el hombre es bienaventuranza pura.
Bienaventuranza que perdura desde el pasado hasta el presente y perdurará en el futuro. El escapar del pesar por un breve período y lograr alegría por poco tiempo no son señales de verdadera liberación. Si buscas este estado de bienaventuranza permanente, genuino y puro, debes apegarte a mí, dijo Krishna. Arjuna, quien efectúe práctica espiritual después de apegarse a mí y con la mira de liberarse de la vejez y de la senilidad, llegará a saber todo lo que ha de saberse respecto a Brahman, a Dios, al karma y al Atma. Soy el Señor de los elementos que componen la materia, el constante devenir de las deidades tutelares o espíritus y del sacrificio, y si como tal soy adorado, el adorador logrará ser ecuánime y controlar por completo los caprichos de la mente. Además, esa persona morará en mí, sin olvidarme ni siquiera en sus últimos momentos. Por esta razón, él también me alcanzará, es decir, se fundirá en mí. Arjuna, todo el mundo está ansioso de evitar la vejez y la muerte. Es propio de la naturaleza humana tener esa ansiedad. Pero ¿de qué sirve la mera ansiedad? La conducta y el comportamiento deberían estar de acuerdo con el propio objetivo. Si se tiene un anhelo sincero y se entrega toda la confianza al Señor y se rinde uno fielmente ante Él, la niebla del dolor se dispersará, perdón, la niebla del dolor será dispersada por los rayos de su gracia. Si por el contrario uno deposita su confianza en los objetos de este mundo, en los objetivos de este mundo, el sufrimiento consiguiente nunca terminará, ni tampoco podrá ser eliminado por nadie más que por el Señor. Así que sirve al Señor de la Maya, al diseñador de todo este país de ensueños, en lugar de servir al sueño mismo. ¿Cómo podría el apego a la ilusión producir otra cosa que desilusión? ¿Cómo podría lograrse la felicidad por tales medios? Si no se obtiene la felicidad y no se evita el pesar, ¿cómo puede lograrse la liberación?, preguntó Krishna. Arjuna intervino y dijo: Krishna, ¿no podrán alcanzarte hombres con un comportamiento semejante? Dices que el dolor debe ser conquistado antes que uno pueda alcanzarte. Pues bien, ¿cuál es el origen de ese dolor? ¿Cómo debe atacarse? ¿Cómo aparece? ¿Cómo puede uno tratar de superarlo sin conocer su origen y su desarrollo? Por favor, dime cómo surge este dolor en la mente humana. Escucha, Arjuna, condescendió a explicar Krishna. La fuente de toda clase de sufrimiento es la ignorancia. ¿Podrías ahora preguntarme cuál es la fuente de la ignorancia? Te lo diré. Es la identificación con el cuerpo, la ilusión de sentir que eres solo el cuerpo. Esta puede ser eliminada únicamente mediante la adquisición del conocimiento apropiado. Para ausentar las tinieblas, lo que se necesita es luz. No se las puede espantar. No es posible que se desvanezcan con la oración, la petición o la protesta. A menos que haya luz, la oscuridad no desaparecerá, por mucho que uno se esfuerce en ello. Así, la ignorancia tampoco desaparecerá tan solo con desear que desaparezca. Una vez que hayas comprendido la naturaleza y las variaciones de este aspecto, de este no conocimiento, la verdad quedará desnuda y el pesar se desvanecerá. Cuando se va la ignorancia, el dolor también se va. Por lo tanto, apégate a mí, obtén la luz del conocimiento verdadero y camina por el sendero del no pesar, dijo Krishna. Sairam, acá terminamos la lectura de hoy. Bienvenidos a los que se han sumado. Le vamos a dar paso a Marco Erice. Y justo antes de empezar el círculo, hablábamos del estado de salud de los cuerpos físicos de los aquí presentes que están bastante achacados mucho. Y recordamos la frase de Facundo Cabral cuando preguntaban, ¿cómo está? Y él le decía, yo ando bárbaro, el que anda medio mal es mi cuerpo. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la no identificación que acá está diciendo Krishna del cuerpo. Bueno, adelante, Marco Erice. Om Sri Sairam.
El tema de hoy, tal como hablaba contigo antes, Horacio, es bien profundo y resume mucho de los conocimientos que venimos aprendiendo a través tanto del Gita como del yoga vasista. Dice lo siguiente, dice, no hay nada igual al conocimiento. ¿Ok? ¿Y qué es el conocimiento? La palabra conocimiento en sánscrito es Veda, por lo tanto no hay nada igual a los Vedas, ya que es la base por la cual nosotros avanzamos en el autoconocimiento. Entonces aquí voy a profundizar sobre el tema de este Abheda o Abheda Jnana. ¿Qué es el conocimiento? Nos dice Krishna. Aquello que te ayuda a cruzar este mar de constante flujo y reflujo, o sea que es el samsara, el mar del constante flujo y reflujo. Uno es el conocimiento objetivo, Vishaya Jnana. Y el segundo, el conocimiento integral, Abheda Jnana. Veamos qué significa Abheda, porque a veces nosotros los términos los vemos, pero no los profundizamos. Abheda significa indivisible, sin diferencia o no dualidad, Abheda, donde no hay diferencia real entre Atman, que es el alma individual, y Brahman, que es la realidad absoluta. Entonces aquí esto es importante entenderlo. O sea, que Abheda, de fato, es uno de los adjetivos y atributos de Brahman. Entonces esto es otro de los aspectos que iremos estudiando más adelante, pero es un atributo de Brahman, o sea, la indiferenciación. Y es importante porque en el Vedanta tenemos el Vedanta Dvaita, que hace la separación entre Atman y Brahman, Vishishta Advaita, que viene a ser la no dualidad calificada, que el ejemplo que nos da Swami, cuando Cristo hablaba primero, dice en Dvaita, yo soy el mensajero de Dios. En el segundo, Visishta Advaita, yo soy el Hijo de Dios. Y Advaita, mi Padre y yo somos uno. Volviendo al ejemplo aquí, el Visishta Advaita, nos explica Swami, es como el brazo en un cuerpo. O sea, yo no puedo separar el brazo del cuerpo, o sea, es parte funcional del cuerpo. Ese es el Visishta Advaita. Y Advaita, el Vedanta Advaita, es la no dualidad. Por lo tanto, Abheda, ya como Advaita Jnana, es el conocimiento de la no dualidad. ¿Y cuál es el camino? Es el Vedanta Advaita, que es justamente aquello que enseña de, digamos, la no diferenciación entre Atman y Brahman, entre el Jiva, o sea, el Atman, el Jiva y el Brahman, como realidad absoluta. Entonces, esto nos lleva a estudiar justamente la base del Vedanta, que viene a ser el final o los Upanishads. El referente, esto es importante también recordar, los Swami nos lo nombro muchas veces, es, digamos, Shankaracharya, ¿ok? Entonces, también se le llama Abheda Advaita, ¿ya? Que es la búsqueda del conocimiento supremo. Varias veces nosotros hablamos de Vedanta y también decíamos la vez pasada, la semana pasada, cómo sabemos que algo es verdad. ¿Recuerdan cuando estudiamos? Cuando sigo a un gurú, cómo yo sé que él me va a enseñar la verdad? Y entonces decíamos, cuáles son las escrituras que me van a llevar a la verdad? Y aquí Swami y también los Vedas lo enseñan, que el Vedanta es una fuente confiable de conocimiento. O sea, las Upanishads son fuentes confiables de conocimiento para llevarnos a saber quién soy yo. Y en sánscrito, esta fuente confiable de conocimiento tiene un nombre que se llama pramana. Pramana. O sea, es una fuente confiable de conocimiento. Entonces sigue diciendo Krishna. A la primera clase corresponde el conocimiento del mundo y en la segunda, el conocimiento de la identidad de Dios y de Atma individual.
Entonces aquí viene el hecho de dos fuentes, ¿no? El conocimiento aparece a través de los Vedas. Los Vedas se originan del pranava, que es el primer sonido, el sonido primordial. Por eso se dice que los Vedas son conocimiento que emana directamente de Dios y no son fuente humana. Esto es importante también recordarlo. O sea, Y los Vedas son fuente, la raíz de la palabra Veda en sánscrito creo que es conocimiento, ¿no es así cierto? es Vid, ¿sí? Y de hecho es interesante porque en Occidente la palabra video, de vid, justamente tiene que ver, o sea, es decir, el hombre puede ver, o sea, la palabra video viene justamente de ahí, vid, o sea, es decir, de poder ver, ¿no? Por eso las enseñanzas eran llamadas shruti, o sea, aquello que se escucha. Entonces, aquí viene algo interesante. A la primera clase corresponde el conocimiento del mundo. Ahora, el conocimiento del mundo son los Vedas, ¿ya? Y el Vedanta, que es la esencia o el fin de los Vedas, es el conocimiento integral. Ahora, para que eso exista, del otro lado tiene que existir algo. El conocimiento ya existe desde Dios y desde el ser humano, marco referencial. ¿Cómo lo aprendemos esto? Y Swami nos lo explica cuando dice, la inteligencia práctica desarrollada por el ser humano es conocida como meta. O sea, hay mucha gente muy inteligente y tiene mucha inteligencia práctica y obtiene muchas cosas en el mundo, pero no es lo mismo Buddhi. Y entonces aquí dice Swami, la primera corresponde al conocimiento del mundo y a la segunda el conocimiento de la identidad de Dios y del Atma, o sea, Brahman y Atma, el conocimiento indiferenciado o integral que es Abheda. Ahora dice Swami, este conocimiento no es una función del intelecto, es una característica de algo que esté más allá, de algo que presencia las actividades aún del mismo intelecto. Digamos, Atma, desde el punto de vista, digamos, del lenguaje nuestro, occidental, es llamado también la conciencia testigo. Atma es yo, el verdadero yo, o sea, yo, Atma. Pero es también Aham, es también la conciencia testigo. Ya observa todo, es el observador, digamos, como conciencia testigo. No deja frente a Brahman de ser Brahman, pero es dentro del punto de vista de Jiva llamado conciencia individuada o conciencia individualizada. Entonces dice, ¿cuál es el trabajo nuestro? Destruye el engaño respecto a este constante fluir que se tiene por realidad. Y aquí viene el hecho, digamos, digamos, el término Maya, o sea, el fluir que se tiene por realidad. El ser humano le da poder al, digamos, desde el punto de vista de su observación y no visión interior, a aquello que es aparente. Es importante entender esto porque a veces se confunde la palabra aparente con falso. Maya no es falso. Maya tiene un poder, por eso se le llama, digamos, Maya Shakti, el poder de Maya, y es lo que nos mantiene en la ignorancia. La ignorancia desde el punto de vista del conocimiento integral, cuidado, no que Del somos segundo ignorantes, conocimiento, del segundo conocimiento. correcto, sí, por eso es necesario marco referencial, o sea, todo referencial, el asunto es desde dónde me instalo para ver qué cosa. En la vida diaria, Maya tiene mucho poder, pero cuando atravesamos con Buddhi hacia el conocimiento de nosotros mismos, Maya, como es aparente, deja de tener poder. O sea, la pregunta es, ¿por qué le damos tanto poder a la mente que en sí misma no tiene autosustentabilidad? ¿Ok? Y acá lo dice, por ignorantes. Exactamente, la ignorancia es lo contrario al conocimiento. Eso también es importante. No existen los ignorantes, existen la ignorancia. Esto es importante también. No podemos decir este es un ignorante. No, existe la ignorancia, en todo caso, como sustantivo, no como adjetivo calificativo en las personas porque no tienen conocimiento de quiénes realmente son. A eso es importante eso también desde el punto de vista de interacción humana, ¿no? Digamos, está en estado de ignorancia, no es que es un Ok, ignorante. ok, perfecto.
quita el temor del corazón del hombre, o sea, esto del Vedanta, del estudio, del segundo conocimiento. Por eso se le llama también conocimiento correcto, o sea, Myajnana, y el conocimiento más cercano, Samipyajna, ¿ok? Ahora, vamos a cerrar esta parte, ¿no? Me encanta que haya aparecido Albina, es una hermosa y profunda sorpresa para nosotros que estés hoy. Hay dos senderos por los cuales el hombre puede acercarse a este conocimiento indiferenciado, o sea, Abheda Jnana. Entonces, cada uno puede tomar los dos o hacer los dos, y esto es lo interesante. Uno es la práctica externa, es sadhana, en sánscrito es sadhana, y es la acción sin deseo por los frutos, o sea, aquí Swami nos lo explica en otros aspectos también de los discursos, en los discursos sobre el Bhagavad Gita, que es el Nishkama Karma, ¿ya? El Nishkama Karma, esto es importante también, a mi juicio siempre, entenderlo, digamos, no significa no tener claridad de objetivo. A veces se confunde en la palabra deseo con expectativa. Un ejemplo, si hacemos las cosas por hacerlas así nomás, no es correcto. Si no, Swami no estaría haciendo lo que ha hecho él de llevar adelante en Prayanti una universidad, inclusive con el nivel de doctorado. O sea, pero ¿cuál sería el objetivo si todo está bien? No, en el mundo tenemos que tener claridad de objetivos porque si no tenemos claridad de objetivos, tampoco podemos aplicar la misma energía en la claridad del objetivo de conocer la verdad. El asunto es dónde uno dirige las cosas, porque el deseo es parte natural del ser humano. Mientras hay ser humano hay deseo, en cuanto haya mente, digamos, con guna rakshásica o tamásica, no con la guna de mente pura, pero es otro nivel. El asunto es, ¿cuál es el problema? El problema es salir del aquí y ahora cuando en la claridad del objetivo me instalo en la ansiedad de la expectativa. Ahí está el problema, porque dejo de estar ahora, que es lo único que existe, el ahora. Y el ahora, desde el Vedanta, es atemporal, no es temporal, porque dentro de la temporalidad no es imposible estar en el ahora. ¿Por qué? Porque siempre hay microsegundos, como sea. Pero es la atemporalidad en el sentido de la conciencia, digamos, chidakaya, o sea, en el espacio de la conciencia de la atemporalidad. ¿Cómo se vive eso? Bueno, sugiero leer el libro El Poder de Ahora de Cartole, que es bastante interesante al respecto. Entonces, en este sentido, Nishkama Karma viene a ser la acción, por la acción misma, conteniendo claridad objetiva, pero no estando atado a la expectativa del resultado, porque siempre va a haber un resultado, siempre va a haber un resultado. Nosotros debemos poner el foco en la acción por la acción en sí misma, tendiendo claramente hacia el objetivo, pero no estando atado al objetivo. Es decir, si estoy lanzando una flecha, me quedo en mi posición de lanzador de la flecha, pero no me voy con la flecha hacia el objetivo. Mm. Esa es la idea. Entonces, esta es la primera, digamos, o sea, el Nishkama Karma. El Nishkama Karma es muy profundo. Swami en varios discursos habla al respecto. O sea, digamos, y aquí viene, ¿cómo puedes hacer ese Niskama Karma si de repente no sabes qué hacer? Y Swami en varios lugares, en varios discursos y sobre todo en el Gita, habla, dedica las acciones a Dios, dedícaselas a Krishna, dedícaselas a Swami. Como decía Krishna a Arjuna en un momento dado, en el capítulo 2, le decía, trabaja para mí, perdón, capítulo 12. Trabaja para mí, haz las cosas para mí. Entonces, hagámosla para Swami. Ese es un camino el más fácil en este Nishkama Karma, porque uno se desprende. Trabajo para Swami, le entrego a Swami y uno se desprende porque sabe que él sabe todo. Él nos va dirigiendo en ese sentido. La tiene re clara. Nosotros somos los que estamos ahí viendo cómo hacemos para chapucear en el aquí, ahora y en el futuro. ¿Ya? Pero el segundo camino, ¿ya? Dice,
En el segundo es la sadhana en la meditación, en la iluminación, o sea, dhyana y samadhi. En terminología vedántica, dice Swami, a esta se le llama meditación profunda y repetida. Nidhi dhyasana. Nidhi dhyasana. Una asana ya de dhyana. Dhyana es meditación. Nidhi dhyana, meditación profunda. Asana es la postura. No una postura física, sino la postura que se tiene frente a la meditación. Esto es importante también reconocerlo. Entonces, dice Swami, estos dos pasos son la base de esta concentración interna. Sin darlos, la meditación es imposible de lograr. ¿Ya? La conducta, y aquí Swami hace otro comentario, la conducta y el comportamiento deberían estar de acuerdo con el propio objetivo. ¿Qué es la conducta? La conducta viene a ser la predisposición. La palabra conducta asume dos atributos, digamos, actitud y predisposición. La actitud y la predisposición es la conducta. Y el comportamiento es eso colocado en acción. ¿Ya? Y dice, deberían estar de acuerdo con el propio objetivo. Eh, como digamos, está Albina, de repente Albina podría dar el cierre, Horacio, ya que está Albina, darle el espacio a Albina, la bienvenida. Voy a cerrar leyendo qué dice Swami respecto de la meditación, porque esto es un concepto, un conocimiento profundo, diferente al que se escucha en muchos libros de espiritualidad y de meditación. Dice Swami. Primero, esto lo da en un discurso del 30 de marzo de 1987, para saber quién soy yo, dice Swami. La meditación, dice Swami, está implícita en todas las tareas diarias. Muchos recurren a la meditación como un ejercicio espiritual y dedican muchas horas a ello. Pero de hecho, la meditación está implícita en casi todas las acciones que se llevan a cabo desde la mañana hasta la noche. ¿Por qué lo leo y por qué le doy énfasis a esto? Porque a veces decimos, tengo que buscar un espacio para hacer meditación. Entonces esto quiebra ese paradigma, esa creencia. La meditación, hay un paréntesis que no sé si de dónde surge esto, en el sentido de concentración, porque concentración es dharana, ¿ya? Está implícita en todas las tareas diarias como comer, ir al trabajo, atender los negocios, etcétera. Uno medita mientras lee, juega o compra algo. No lo digo yo, lo dice Swami. Sin concentración no se puede realizar ninguna actividad. Aquí viene. Cuando uno se concentra en Dios, la meditación pasa a ser espiritual. Ahí está la clave. Exige esta meditación un momento en lugares específicos. Y aquí Swami barre con todo lo anterior de lo que se escucha en muchos libros. No hay ninguna técnica especial para la meditación. Es fantástico. O sea, a mi juicio, o sea, no tienes que meditar de esta manera. No hay ninguna técnica especial para la meditación. Cuando le dan nombres especiales a la meditación, están olvidando su verdadero significado. Por ejemplo, si las personas no escuchan los discursos de Swami con la atención concentrada en un solo punto, dhyana, ¿ya? Aquí habla de dhyana, pero desde la Ashtanga Yoga es dharana, que pasa a dhyana, pero colocado en Dios es dhyana. No recordarán lo que Swami dijo. Hasta escuchar exige atención. No tiene ninguna forma específica. No es posible concentrar la atención con una mente que vaga sin rumbo. Vean a Dios en todo lo que hacen hoy en día
Perdón, vean a Dios en todo lo que hacen. Hoy en día se hacen malabarismos en nombre de la concentración. En lugar de pasar horas en la llamada meditación, con una mente que salta inquieta de un pensamiento a otro como un mono, sería mejor concentrarse en cumplir los propios deberes en el hogar o en labores o en los laborales o sociales, con seriedad y dedicación. ¿No es eso meditar? ¿De qué sirve sentarse en actitud de meditación durante una hora si uno no puede mantener la mente quieta ni un minuto? Piensen en Dios mientras llevan a cabo sus tareas cotidianas. Consideren el trabajo una ofrenda sagrada a lo divino. Vean a Dios en cada cosa que hagan. En vez de seguir este camino sencillo y fácil, la gente se ocupa en toda clase de gimnasias y se expone a diversos peligros. Dedíquense a sus deberes. La meditación no está limitada a una sola cosa. Debe estar en cada acción que hagan. Algunos aspirantes buscan la soledad, pero estar solo no es soledad. La gente va a Rishikesh, Haridwar, Tapovanam en búsqueda de soledad. Solo aquellos que no han entendido el verdadero significado de la soledad recurrirán a tales cosas. Hay verdadera soledad, estar totalmente solo, únicamente cuando se ha aquietado la mente por completo. Si aun cuando una persona está sola en la selva, su mente sigue pensando en los asuntos mundanos, ¿cómo puede llamarse a eso soledad? Si no se controlan los pensamientos, no se puede encontrar soledad en ninguna parte. O se eliminan los pensamientos o se los dirige hacia Dios. Y esto es interesante. Krishna, cuando estaba enseñándole a Arjuna, no sé en qué momento explica esto, le dice, no, no pasa por eliminar los pensamientos, no pasa por esforzarse en eliminar los pensamientos, sino de sustraerse de los pensamientos. ¿Qué significa? Salir y observar los pensamientos, sustraerse. La subtracción es el campo de salir del Maya, no es el ir contra los pensamientos. Bien, querría dejar espacio a los demás para seguir profundizando sobre este fantástico tema. Om Sri Sairam Jai Bhagavan. Qué bueno, muchas gracias, Marco. Bienvenidos los que fueron sumando, Guillermo. Bueno, ahora te doy paso a Albina, Seba, Eva. Acá pusieron de que están de oyente Lili, Silvia. Bueno, Miguel también me había puesto antes, también está de oyente. Dardo no está pudiendo conectarse, solo está escuchando, creo. Está Raúl también, bueno, está Juan, Billy. Albina, querida, qué sorpresa que te conectaste. ¿Cómo anda todo? Bueno, cada día mejor, así que hoy pude hacerlo. Horacio, quisiera quedar para el final, así escucho. Bueno, Este, ¿cómo no, Albina, y querida? bueno, gracias. Acá Dora también pone que está de oyente. Te dejo esta frase hermosísima, Albina, para el final también, que leímos hoy. Dice, escucha, Arjuna, condescendió a explicar Krishna, la fuente de toda clase de sufrimiento es la ignorancia. Podrías ahora preguntarme cuál es la fuente de la ignorancia. Te lo diré. Es la identificación con el cuerpo, la ilusión de sentir que eres solo el cuerpo. Esta puede ser eliminada únicamente mediante la adquisición del conocimiento apropiado. Qué hermosa frase. Justamente había leído ahora con la vista, porque no tuve oportunidad antes, y dije, uy, acá puedo hablar porque es lo que puse en práctica. Qué Así que, lindo, bueno, qué bueno. Te dejamos para el final. Gracias, Albina. Raúl, querido, vamos después, Guillermo. Adelante, Raúl. Buen día, Sairam. Muy interesante lo que comentó sobre la meditación
Marcos. Justamente me trae a cuento que este fin de semana que pasó hasta antes de ayer, estuve en Buenos Aires y me llevé el libro de El Ashram de Gufa de Satya Narayana, pero una segunda versión, que era la entrevista a uno de los, de los miembros que le hacen, y descubrí cosas que son interesantes sobre el tema de la meditación y sobre lo que hizo Baba con respecto a la creación de este grupo y cómo se conformaba, cosa que en el libro original no salía en detalle. Vieron ustedes que de los 12 elegidos para ir al Ashram, solo quedaron 11 y había uno que le dijo que no fuera, o sea, los fue llevando sobre varias semanas hasta llegar a un nivel de los Himalayas, y al que deja fuera es al que le había dado el cuenco, no me acuerdo, algo de Petra se llama, no me acuerdo bien el nombre, el cuenco que iba a proveer la comida para todos, ¿cierto? Entonces, como le da esa función, y ya Baba le había anticipado que él no se debía quedar, pero él quería seguir y quería seguir. La cuestión es que cuando él vuelve y están todos en la cueva meditando, le había ordenado Baba meditar no sé cuántas horas, entonces todos estaban meditando y estaban como muertos, helados, congelados, en posición de loto. Entonces este hombre entra en ira y dice que no confía en Baba, porque dice, ¿cómo puede ser que estén todos muertos? Y, o sea, entra a dudar, a confiar más en su sabiduría mundana y su intelecto que en lo que Baba le había ordenado. Entonces de rabia tira el reloj y tira un collar que le había dado y tira el cuenco a un lago que estaba próximo a la cueva. Pero era un lago muy profundo. Entonces, y desaparece. Entonces cuando despiertan los demás se dan cuenta que no estaba su amigo, el número 12, y entonces entran a caminar ahí cerca del lago cuando ven que el cuenco estaba ahí tirado. Bueno, esto viene a cuento de que el jefe del grupo decide tirarse porque era el único que tenía la capacidad de mantenerse 40 minutos sin respirar, respirando, inspirando y expirando los 40 minutos. Y por la profundidad en que estaba, el lago totalmente helado, era el único que podía hacer eso. Cuando le dicen los otros que no va a poder, que no lo va a lograr, en definitiva lo hace, se larga, tarda casi 40 minutos en poder volver y sacarlo, y cuando lo saca queda tirado, prácticamente desmayado, y durante media hora el resto de los compañeros lo friccionaban para que entrara el cuerpo en calor hasta que lleva a tener conocimiento. Y ahí develaba dos cosas, ¿cierto? Y viene a cuento esto, que dijo que este hombre, que pasa a ser el jefe, eh, ese instante que estuvo desmayado, él tenía que morir ese día, a esa hora, pero debido a la total incondicionalidad que tenía Baba, a él no le preocupaba morirse, él le preocupaba cumplir con el deber de rescatar el cuenco para que todos pudieran comer, y porque Baba lo había dispuesto así. Entonces, verdaderamente, dice este hombre, realmente tan elevado que debido a lo que hizo, tenía 35 años este hombre en ese momento, yo le voy a prolongar 120 años más su vida, por un lado. Y por el otro lado, Baba aclara al otro hombre, le había ofrecido que él se viniera con él a Prayanti y que él le iba a dar de todo. Y desatendió, no tuvo la fe y la confianza en lo que Baba le dijo, y por eso no logró el objetivo,
porque no hizo caso. Y esto es muy importante. Cuando Baba nos dice algo, yo lo he experimentado en forma directa, que Baba me dijo, hace esto, y yo interpreté y no sé qué, hice otra cosa un poquito distinta a lo que él dijo, y lo padecí varios años. O sea que uno debe escuchar con mucha precisión cuando habla, sobre todo la gente que está en entrevista y sobre todo los que han leído los discursos, pues no solo nos habla a través de las entrevistas, sino a través de los discursos, leemos cosas, si leemos determinadas cosas, la comprendemos y no la queremos asimilar, después decimos, no, pero esto tomo tal variante, es un problema porque realmente después vamos a padecer el no haber eh, tomado el camino correcto. O sea, Baba tiene un mecanismo pedagógico para cada uno de nosotros que sabe cómo nos va sugiriendo determinadas cosas en determinados momentos, en determinadas fechas, en determinadas circunstancias. Y lo importante para llegar a ese conocimiento integral es eh, escucharlo a Baba, interpretarlo, obedecerlo, fundamentalmente obedecerlo, porque lo que él nos está diciendo es por algo, porque nos está haciendo ver a cada uno lo que cada uno necesita para dar un pasito más. Si nosotros desatendemos eso o hacemos caso omiso a la sugerencia que él nos hace, pues así no va a ir. La vamos a padecer más, él se va tranquilo, qué sé yo, no tiene ningún problema porque el hombre no tiempo, pero el tiempo lo vamos a perder nosotros. Entonces es muy importante, y es muy importante lo que dijo Marcos en esa parte de cómo se medita, porque a veces uno está, eh, yo lo tuve en algún momento la idea de decir, que tengo que meditar, quedarme quieto y qué sé yo. Y él dice, no, van manejando y están meditando, están trabajando y están meditando. Y él da un ejemplo siempre en todo. Le dice, ¿cuándo te tomas vacaciones, Baba? Y le dice, y cuando cambio de trabajo, esas son mis vacaciones. O sea, conceptualmente hay que entenderlo a Baba, hay que interpretar cada palabra que nos da con verdadera profundidad porque no habla por hablar, no dice una cosa sin que tenga el verdadero sentido de una enseñanza. A lo mejor para unos sí, para otros no, pero no importa, él nos va hablando a todos de manera diferente y eso es lo importante, escucharlo y obedecerlo. Es muy, muy importante, Sairam. Sí, sí, y ahí viene la frase que alguna vez sentí muy fuerte. Lo que hay que hacer es fácil, lo difícil es hacerlo. Tal cual. Así Gracias, es. Raúl. Guillermo, adelante. Después vemos que Dardo se pudo conectar. Qué bueno, Dardo. Vamos, Guillermo. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido un lindo enero con sus familias y hacía tiempo que no los veía. La lectura de hoy día me hace mucho sentido porque desde muy pequeño para mí el conocimiento ha sido algo intrínsecamente buscado. Y en ese contexto nunca tuve a la vista, hasta hace muy poco tiempo atrás, esta estos dos líneas de conocimiento que explican con mucha claridad aquí en este apartado y que Marcos lo explicó con más detalle. Eh, por cierto, mi nivel de conocimiento siempre estuvo orientado, hasta hace poco tiempo atrás, al ámbito de lo práctico, de lo externo, del mundo, de la realidad de lo que uno ve. Y, y como anécdota, porque uno siempre cuenta sus éxitos, pero no los fracasos. Recuerdo que, y creo que lo conté en algún momento, pero muy breve, cuando después de haber estado un par de meses en Estados Unidos haciendo un curso de calidad, llegué a Chile y partí haciendo clases en la universidad. Yo pensaba que era la persona que más sabía del tema en Chile. Bueno, está absolutamente equivocado, absolutamente equivocado. Digo esto porque muchas veces uno piensa de que tiene un nivel de conocimiento sobre algo más alto que realmente posee. Y ese era mi caso, digamos.
y un golpe fuerte en ese aspecto me lo dio la realidad de las cosas. Vuelvo específicamente al texto. En alguna parte explica de que este conocimiento utilizado para el mundo externo, si bien es cierto, es válido, tiene que matizarse con el éxito superior que consiste en alcanzar la bienaventuranza. Y eso me recuerda mi pasantía de casi un año o de un año en Irak, donde me llamaba la atención el alto nivel de conocimiento de las personas sobre temas religiosos. Era impresionante. Yo compartía con mucha gente, mi rol era muy técnico, pero yo compartía con gente de restaurante, taxistas, niños en la calle, gente pobre. Por ahí tuve contacto con una persona que era hijo del sheik, de la tribu más grande de nómades que hay de beduinos que hay en el mundo. Pero el factor común de todos ellos era el alto nivel de conocimiento religioso. Y yo decía, ¡ay, qué raro! Y eso además lo contrastaba con la visión totalmente errónea que por lo menos yo tenía, y creo que la mayor parte de la gente del mundo, y probablemente tal vez por lo menos de Chile, tiene sobre la gente de Irak, que era gente así tipo terrorista, mala. Al contrario, era gente muy buena. Entonces creo que de alguna manera estas personas entendían de que el conocimiento tenía estos dos matices, mucho mejor que yo, digamos, porque en el segundo caso ellos exploraban mucho el ámbito interno. Ahora bien, en el texto también aparece una frase que es muy breve, que me parece que es genial. Dice, si buscas este estado de bienaventuranza permanente, genuino y puro, debes apegarte a mí. Es decir, apegarte un poco más abajo, lo exponen, lo abren, apegarte a Dios. Bueno, creo que el camino no consiste en abandonar el conocimiento primario que siempre he buscado, sino que abrirse en el segundo conocimiento. Y el último comentario que me gustaría hacer es, un poco más abajo en el texto, dice, eh, se refiere Krishna a Arjuna, le dice, todo el mundo está ansioso de evitar la vejez y la muerte. Todo el mundo, una frase bien categórica, digamos. Por cierto que generaliza, ¿no es cierto? Porque toda regla tiene su opción, esa es su excepción. Eh, yo nunca he tenido ningún tipo de temor a la vejez y menos a la muerte, menos, desde muy joven. Y de hecho me ha tocado vivir por mi profesión algunos momentos bien críticos donde he tenido que decidir qué hacer y en el qué hacer, sabiendo que si hacía lo que debía hacer, estaba, estaba por así decirlo, generando un factor de riesgo de muerte altísimo, pero altísimo. Y nunca le tuve apego a eso. Digamos, ejemplo, en una oportunidad en Bagdad, en Irak en realidad, volando, nos dijeron, yo andaba de piloto, si ustedes no se devuelven las próximas 10 millas, los vamos a derribar. Y la respuesta, lo resumo, les dije, este es un vuelo que está programado, está coordinado. Si ustedes derriban este helicóptero, es un crimen de lesa humanidad y a partir de este momento corto las comunicaciones. Y corté las comunicaciones y seguí con la tranquilidad absoluta de estar haciendo lo que correspondía. Entonces, comento esto porque a pesar de la edad que tengo, yo estoy viviendo intensamente y la edad que tengo la disfruto plenamente con los altos y bajos, luces y sombras. Pero la verdad es que para mí la vejez creo que está en un estado anímico. Y si uno logra mantenerse, por así decirlo, acumulando años de juventud, ese no es tema. Finalizo mi comentario diciendo de que aquí se da algo importante y Marco lo explicó algo que tal vez tenía claro, pero tal vez, probablemente no. Me gustó mucho la explicación sobre la meditación y cómo la meditación se asocia, bajo mi perspectiva, a este segundo nivel de conocimientos. ¿Cómo podemos utilizar la meditación
para poder avanzar en la vida, en este segundo nivel de conocimiento que está, digamos, en búsqueda de la bienaventuranza. Así que, bueno, como siempre, me guío con tareas que a veces no son fáciles de cumplir, a veces, honestamente, no las cumplo, pero lo bueno es que por lo menos ahora me doy cuenta cuando eh, alguna tarea queda pendiente y no la cumplo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Vamos a pasar con Dardo. Después está Billy, está Juan, está Silvia, Eva, bueno, Seba. Quien quiera expresarse, adelante. Vamos, Dardo, querido. ¿Qué tal? Buen día, Horacio, a todos. Buen día, Albina. ¿Se escucha? Muy bien, muy bien. Hola, Albina. Una alegría verte de nuevo acá. Bueno, tenía problemas de conexión, así que no sabía si iba a estar. Bueno, entonces se escucha y se ve. Muy bien. Bueno, buenísimo. Alcancé a escuchar bien las últimas palabras de Guillermo. Y como para enganchar ahí con respecto a la meditación, es como que no es lo que todos creemos, sino es uno de los últimos pasos en realidad, cuando la meditación es real, real, ¿no? En la Astanga Yoga de Patanjali, que son todos los pasos para poder trascender todo esto y llegar a Dios, digamos, todo un trabajo espiritual que hay que hacer, primerísimo, están todas las restricciones de lo que se llama yama, que habla de la contención de los sentidos. Acá Baba lo pone, ¿no? El control de los sentidos y el desapego del mundo sensorio exterior. En la lectura de hoy está mezcladito por ahí, viene a continuación de donde nombra Nidhi Dhyasana, que está todo incluido en la meditación. Pero para todo esto, Baba siempre dijo que va primero el escuchar y después trabajarlo en la mente, que se llaman Shravana y Manana, antes de Nidhi Dhyasana, que es la meditación profunda, la integración de todo el tiempo. Pero antes debemos escuchar las enseñanzas o leerlas y después rumiar, si se quiere la palabra, sobre ellas todo el tiempo. Entonces después va a venir lo otro, que ya es más profundo y permanente. Bueno, eso es sobre la meditación y todo los pasos anteriores que debemos hacer. A mí me gustaría hablar acá de la meta de la vida del hombre. Fíjense qué interesante esto. Eh, si bien hay metas en el mundo objetivo que las ejecutamos para vivir en el mundo, para subsistir, para tener ingresos o para dedicarnos a lo que nos gusta, sigue siendo dentro de la irrealidad de Maya, dentro del sueño este de la creación. Entonces, hay una meta superior a esa, obviamente, pero hay muchos que no la conocen, muchísimas, miles y millones, digamos. La meta que nos está indicando Baba acá es conocer al alma suprema o al Paramatma o a Dios mismo y lograr la liberación. Esa es la meta suprema, para eso estamos en la vida, ¿no? Pasamos X cantidad de años dando vuelta, nos dedicamos a montones de cosas y siempre estamos olvidando esta meta o la dejamos para lo último. Y ahí está el problema, que vamos a volver a reencarnar porque hemos salteado la meta importante donde tenemos que hacer el gol. Así que, bueno, esa es la meta principal. Incluso, miren, yo había revisado un poco unos párrafos de las versiones en inglés y ¿saben con qué me encuentro? Acá dice en la oración, en español, no puede haber otra finalidad para el hombre. Hablando de la meta de toda vida es conocer al alma suprema. Bueno, en inglés decía, no puede haber ni siquiera una segunda meta. Es decir, no tiene sentido tener una segunda meta. Fíjense lo importante que es, ¿no? Por eso, eh, por ahí hablaba a ver si lo encuentro, eh, bueno, no, me voy a ir del tema. Bueno, importantísima la meta de lograr la liberación para ir conociendo a el Ser Supremo. Bueno, debido a eso también nos habló de la inmortalidad, la inmortalidad. Toda la enseñanza que da Krishna, Arjuna, siempre ronda en
en que somos inmortales. Somos el Atma inmortal, no el cuerpo, no los nombre nuestro, no nada. Todo eso se borra. Y esa meta, meta o herencia le llama acá, somos herederos de la inmortalidad, tiene que ser reconocida y experimentada. Es decir, nos está esperando Dios o Baba que la reconozcamos a través de toda esta enseñanza y la experimentemos, no nos quedemos de la boca para afuera, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con esto? Los apegos nos distraen hacia esa meta, hacia reconocer esa herencia de que somos inmortales, nos vuelve a hacer a caer en la conciencia del cuerpo, nos vuelve a meter en la conciencia del cuerpo. ¿De qué forma? Con los lazos. Esta parte es muy importante. Los lazos que formamos, dice, con los nombres y las formas. Imagínense, ¿no? Esta es mi familia, mi novia, mi casa, mi auto, mi trabajo, mi. Son todos lazos que nos atan, nombres y formas. Ahí los identificamos en el mundo externo. ¿Y qué pasa? Tienen que romperse, dice acá, tienen que romperse. Es decir, no quiere decir que uno vaya a cortar relaciones, regalar todo y quedarse solo en el mundo sin nada ni nadie. No, mentalmente hay un apego, hay un lazo que nos ata, que tiene que cortarse en el sentido no práctico, sino en el sentido de fondo, no estar apegado a nada ni a nadie, porque evidentemente cuando este cuerpo se acabe, se acaban todos esos lazos. Entonces, lo que se nos está diciendo acá es que lo cortemos antes para que nuestra mente quede libre de ataduras. Es decir, se van a cortar sí o sí. Entonces es cuestión de tiempo nomás que el cuerpo caiga y se acabe, cuerpo denso. Entonces, en la mente debemos cortar esos lazos. Y fíjense qué lindo cuando dice son ligaduras hechas por el mismo material que el de los sueños. Eso para mí está fantástico, ¿no? Es todo un sueño. Cuando se acabe la vida, habremos tenido todo este sueño y todos esos lazos se terminarán. ¿Tiene sentido estar apegado? Y lógicamente, si uno lo analiza, no. No, eso ya dependerá del el nivel de posesividad que tiene cada uno sobre las cosas que lo rodearon toda esta vida, ¿no? Uno se ha identificado fuertemente con lo que trabajó, con lo que vivió, con la familia que tuvo, o incluso con los objetos que poseyó, ¿no? Hay muchos cuentos de los yogis recontra avanzados que hasta estaban apegados al único cuenquito que tenían donde pedían comida. O sea que el apego sigue estando en el hombre, en el ser humano, hasta el final. Si eso no es descubierto, analizado y trabajado para cortarlo. Eh, y bueno, ¿para qué se hace todo esto? ¿Para qué? Para acabar con el sufrimiento. Porque si uno dijera, bueno, no, yo me apego a todo esto, a mi familia, a mi no sé qué, todo lo mío, yo conservo todo esto y soy feliz. Mentira, mentira. Eso no se puede mantener. Ella es una normalidad en esta creación. Funciona así. Recién decía Guillermo, vivo bien, y soy feliz o estoy bien, pero con los altibajos y los altos y los bajos y los altos y los bajos. Eso va a estar siempre. Entonces, ¿qué pasa? Hay que trabajar y decir, porque acá Baba dice, eh, esa bienaventuranza, vamos a decir entre comillas, o felicidad que ustedes tienen por breves periodos o escapan del pesar por breves periodos, tienen alegría por poco tiempo, no son señales verdaderas de liberación. ¿Vieron cuando uno dice, eh, qué sé yo, voy a hacer tal cosa, entonces me olvido de esto, voy a hacer tal otro y soy feliz, pero después vienen momentos que no vas a ser feliz? Gente dice, bueno, me alivio la depresión, voy a tomar, voy a beber alcohol, voy a salir a comprarme cosas. Lo quieren siempre manejar dentro del mundo objetivo. Eh, y como bien dice más acá adelante, dice, ¿por qué poner confianza en bueno, ahí dice los objetivos del mundo? Si bien dice así, también es sobre los objetos del mundo, sobre los objetos del mundo.
En realidad en inglés dice sobre los objetos del mundo. Porque el sufrimiento nunca terminará. O sea que ponemos confianza en los objetos del mundo, lo que decíamos recién, por los apegos que, aparte son cosas que se van a ir transformando, que van cambiando, eso es, nadie lo puede negar, todo es modificable, cambiable y pasa a no existir incluso, a no existir. Entonces, son todos objetos del mundo, viene de la mano con los objetivos del mundo, que tampoco tendrían mucho sentido, y eso siempre va a dar sufrimiento porque uno quiere conservar lo que está como está, no quiere cambiarlo, no quiere cambiarlo. Y ese no cambio que la mente quiere mantener es lo que nos da sufrimiento porque no aceptamos que eso cambie. Una relación linda que estamos teniendo, un estado de salud bueno que tenemos cambia a enfermedad y no nos gusta. Entonces, como que pelear contra algo que siempre nos va a ganar. Entonces, bueno, acá para el final dice, al final de la lectura, por acá más o menos, creo que es, dice, mm, todo lo que el apego que sea a la ilusión no puede producir otra cosa que desilusión. Así que, y un poquito más adelante dice, ojo, que para alcanzar a Dios, para alcanzar esos estados de bienaventuranza, que aún son desconocidos para los, los que no han trabajado en todo esto, los que no hemos trabajado a fondo hasta llegar a eso, eh, para eso primero tiene que ser conquistado el dolor, esto que estamos hablando. Todo este sufrimiento que viene por los apegos, por la mente, el mundo cambiante, tiene que terminar. El dolor lo llamo sufrimiento. Dolor debe ser conquistado antes que uno pueda alcanzarme. Así dice Krishna, ¿no? Bueno, y después ya empieza a hablar del origen del dolor, que nombraste de la ignorancia y demás. Así que, bueno, hay de todo para hablar. Vamos a Bueno, seguir estuvo. nomás. Qué lindo, Dardo, muchas gracias, como siempre. Vamos con Billy, que avanzo. Después, por favor, pidan la palabra acá por chat o abriendo la camarita, los que no se han expresado, si quieren hacerlo. Adelante, Billy. Sairama a todos, gracias por la oportunidad. Como les comenté la vez pasada, recientemente encontré la diferencia entre vida y ñana, que las tenía totalmente, pensaba que una era la apuesta y la apuesta realmente de que el autoconocimiento como tal es o es esto que vamos ganando a través de la meditación, de la práctica, del conocimiento de la práctica de la meditación. Y cuando me encuentro frente a esta oportunidad de establecerme en ella, en lo cotidiano, en la vida, cuando estoy lavando la loza, cuando estoy cogiendo un bus, cuando tengo la oportunidad de ofrecer cada instante a Dios, es un momento en el que realmente trasciendo la mente en la medida en que me logro establecer en esos pequeños momentos, en el ser, en mi vida, en lo que yo soy internamente, porque es la manera como he ido ampliando y reconociendo de que la gran diferencia del mensaje de Sai Baba con respecto, como decíamos ahora, decía Marcos, con respecto a otras lecturas y a otros maestros, es que realmente no hay una liberación tipo nirvana que aparece por allá entre las luces y esplendores, sino que realmente se logra día a día y el establecimiento se amplía en la medida que me confronto muchas veces a las limitaciones que tiene la encarnación que tengo y todos los aditivos con los que uno viene, ¿no? La mente, el cuerpo y cada uno de ellos es una oportunidad para hacer cada momento y cada espacio un aspecto de felicidad y de logro, de gozo conmigo mismo en la medida en que me puedo establecer en la divinidad. ¿Y cómo lo hago? Pues sencillamente esa condición a la que llego en la meditación, trato de irla ampliando momento a momento en cada cosa que voy haciendo y tratar de establecerme en ella hace que
permanentemente logre momentos en los que me voy liberando y entregando todas las consecuencias a Dios. Es eso lo que quería compartir, me parece muy importante como ampliaron mucho el conocimiento todos ustedes, lo que están expresando. Me enriquece mucho porque me da varias ópticas de cómo entender esta liberación. Gracias. Qué bueno, sí, qué lindo, tal cual. Acá puse en el chat también aquellos que desean expresarse, que aún no lo han hecho, siéntanse cómodos y libres. Si no, pasamos al cierre de Albina. Bueno, Albina, adelante, doña Albina. Recuerdo que cuando, ya lo contaste muchas veces, pero volví a contar sintéticamente cuando le preguntaron a Baba en la entrevista qué era meditar. Que era meditar. ¿Qué era meditar? Que te habló de barrer y cocinar. Claro. Zairán. Sí, yo tenía, lo dije muchas veces, pero eh, tenía algo dentro mío que no tenía el tiempo para meditar, y era real que no tenía el tiempo para meditar, porque cuidaba de Ernesto, por supuesto, que no veía, de mis padres, que tenían sus ñañas y algunas muy, muy bravas, y de una tía. Y realmente no tenía tiempo, pero sí las ansias de querer meditar. Y vamos a verlo a Baba Prayanti, ¿no? Y en cada darshan yo le decía a Baba, no tengo el tiempo para meditar. Si decido meditar en algún momento me duermo por el mismo cansancio que tenía. Se le decía cuando él pasaba con la mente. Baba nos da una entrevista al grupo y, y bueno, empezó hablando sobre el amor y otras cosas, otros temas, que yo, para decir la verdad, mucho no prestaba atención porque me embelesaba en Baba, me perdía en Baba. Pero en un momento dado, Baba se sienta y, y pone los bracitos así y así une, ¿no? Y dice, ¿ustedes creen que esto es meditar? Y ahí presté atención con todo. Y yo dije, ¿qué iba a decir ahora? Y dice, esto no es meditar. Meditar es estar consciente de Dios en todo momento. Cuando Barren decía, y yo creo que me miraba a mí, la impresión que tenía, y hacía el ademán de barrer, estoy barriendo mis malos pensamientos, estoy barriendo mis malos pensamientos. Cuando cortan la verdura y hacía así con la manito, estoy cortando mis malos hábitos, estoy cortando mis malos hábitos. Y cuando amasan, y yo pensé, sonamos, yo nunca amaso, dice, estoy amasando mi ego. Y sinceramente les digo que yo tengo la impresión de que realmente me miraba a mí cuando lo decía. Eso me tranquilizó muchísimo, muchísimo. Y respecto a barrer, yo vivo en Santa Fe, en una casa que está como al fondo, hay 3 casas antes, y siempre me tocó barrer ese pasillo porque nadie lo hacía. Entonces, durante años, decía, estoy barriendo mis malos pensamientos, estoy barriendo mis... Hasta que llegó un momento, después de años, que no tenía malos pensamientos, de verdad lo digo. Y tenía que seguir barriendo el pasillo.
Entonces, en una oportunidad que estoy barriendo el pasillo, le digo, Baba, yo ya no tengo malos pensamientos. ¿Por qué me toca barrer el pasillo? Sería la cuestión. Y siento dentro mío, pero les puedo asegurar que eso no fue de mi mente, porque no se me hubiera ocurrido, que me dijo, estás barriendo los malos pensamientos del mundo. ¡Wow! Y bueno, lo seguí haciendo con ese, digamos, con eso en la mente, ¿no? De que ya no eran mis malos pensamientos, pero sí los que podía haber, ¿no? En el mundo. Y bueno, eso me calmó mucho digamos, esa ansiedad por querer sentarme a meditar. Bueno, claro que las experiencias son de cada uno. Esa es mi experiencia. Pero Y tiene el que ver con lo que habló Marco Elise antes y el discurso que leyó de Baba, Albina. Por eso te dije que por favor sí, la repita, porque es sí, extraordinario y nos va a es calmar a todos. extraordinario, sobre todo para mí, que realmente eh, en esta vida, a mí me tocó una vida muy ocupada eh, para los demás, en mi karma. Y en ese estar ocupada para los demás, por allí, en mi caso, no tengo el tiempo para meditar porque este cuerpo se cansa y necesita descansar. Entonces, pero pongo en práctica lo que Baba me dijo en esa entrevista, que luego lo leí en varios discursos, también varios mensajes de Baba que los tengo marcados. Y quería retomar un párrafo antes de ese que vos me marcaste, Horacio, que dice que la verdadera sabiduría consiste en reconocer que el hombre es bienaventuranza pura. Bienaventuranza que perdura desde el pasado hasta el presente y perdurará en el futuro, porque eso somos bienaventuranza. Pero para llegar a saberlo necesitamos del conocimiento. Y siempre voy a hablar de mi experiencia, ¿no? El conocer, el querer saber, desde muy jovencitas, ¿no? Dudas que tenía. Por ejemplo, miraba el cielo, veía las estrellas, tenía una pálida idea de lo que era el universo, pero sabía, porque así me lo habían dicho, que Dios había creado el universo, pero ¿cómo? ¿Y por qué? Y esa respuesta no la encontraba. Hasta que lo encuentro a Baba, que es el que se encargó de iluminarme un poco. Bueno, él quiere que me ilumine entera, pero por ahí me resisto. Y, esto de querer saber, que uno empieza a investigar y empieza a conocer. El conocimiento, para mí, modo de ver, es amor, porque a medida que uno va conociendo, se va despertando ese amor hacia todo, hacia la naturaleza, hacia los seres vivientes, hacia los hermanos, hacia todo. El otro día leía, porque ahora tengo mucho tiempo para leer, en un mensaje de Baba, que habla de que los 4 karmas, el karma, ¿no es cierto?, bueno, el karma malo, el karma mixto y el karma del conocimiento. Y Baba dice que el karma del conocimiento es el mejor karma. Ah, bueno, ahí me quedé más tranquila,
porque yo dije, toda mi vida quise conocer y todavía aún tengo ansias por conocer. Y también he leído por allí, pero no de Baba, ¿no? Que hay conocimiento sin sabiduría, pero no sabiduría sin conocimiento. El conocimiento es lo que nos va a llevar a la sabiduría, porque de lo contrario, siempre yo hablo desde mi experiencia, si no hubiera tenido ese conocimiento previo, no hubiera podido, bueno, todavía no he llegado a la sabiduría, pero ese es el camino. Y una vez tuve un sueño antes de conocer a Baba, que tenía muchos sueños hermosos. Después como que cuando conocí a Baba me dejaron, bueno, solita, investigado por tu cuenta, que me dijeron que hay que conocer a Dios para comprender a Dios. Y yo dije, ¿cómo voy a conocer a Dios? Dios está, anda, sabe dónde. Es imposible. Y aparece Baba en mi vida. Por eso siempre que digo que cuando lo conocí a Baba, me dediqué a observarlo, porque ahí tenía a Dios a mi disposición para ver cómo actuaba Dios, que me sirve hasta el día de hoy para mi propia actuación en esta vida. Y por eso el conocimiento es necesario para llegar a la sabiduría, que para mí es el autoconocimiento, ¿no? Pero no sabiduría sin conocimiento. Ya está integrado el conocimiento, el autoconocimiento, digamos. Y respecto a la otra frase que vos me hiciste prestar atención, que yo ya la había prestado cuando leí acá con la vista, que dice que Krishna le dice a Arjuna, la fuente de toda clase de sufrimiento es la ignorancia. Podrías ahora preguntarme cuál es la fuente de la ignorancia. Te lo diré, es la identificación con el cuerpo. La ilusión de sentir que eres solo el cuerpo. Y esto me llevó a pensar mucho, porque no se trata solo del cuerpo propio, sino el cuerpo de los seres queridos, al cual también tenemos apego. A mí me tocó estar 2 meses internada con Horacio, 2 meses durmiendo. Horacio, tu esposo. Horacio, mi esposo, sentada al lado de su cama, que lo ponían en una pieza muy especialmente para que yo pudiera estar. Y la verdad que el grado de amor que encontré en ese lugar fue extraordinario. Y allí Horacio tuvo operación de carótida, una carótida obstruida, estuvo muy, muy, muy mal. Y los médicos y los enfermeros incluso me decían, a usted se lo podemos decir, claro, me veían como fuerte, ¿no? Y allí tuve que poner en práctica ese no apego al cuerpo, pero al cuerpo de un ser querido. Hasta tal punto que en un momento dado que parecía que lo tenían que poner alargarle la vida de una manera artificial, tuve que firmar algo diciendo que no, que si se tenía que ir, que se fuera bien, en paz, conmigo al lado. Y tuve que firmar.
Y todo eso siempre teniendo en cuenta esa identificación con el cuerpo. Acá dice, ¿no es cierto? Y es la purísima verdad, ¿no? Que cuando uno deja de identificarse con el cuerpo, así sea del cuerpo de un ser querido, de un ser amado, ya no hay sufrimiento. Les puedo asegurar que no hay sufrimiento. Hay un dolor, sí, porque uno dice, bueno, lo dejo libre, libre, que vuele, como dicen, ¿no? Pero adentro, muy adentro, hay paz, hay paz. Si no tuviera este conocimiento realmente, hubiera sufrido muchísimo. Me tocó pasar el cumpleaños de Baba y las 2 fiestas allí. Y cuando era el cumpleaños de Baba, que yo había ido a Nocancán y preparaba todo porque teníamos un encuentro y me tuve que venir de golpe, en un momento dado, te dije, Baba, mira dónde estoy, a dónde me trajiste, y yo quería estar en tu cumpleaños. Y Baba me dice, aquí también estoy. En todo ese dolor. Y hablando de todo ese dolor, porque alcancé, no sé, bueno, pero conocer a todos los pacientes con cáncer, con quemaduras terribles, dolor, 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 ahí me di cuenta lo vano que es este cuerpo al cual nos apegamos. Este cuerpo que puede ser afectado por un virus desde lo más pequeñito, un microbio no sé qué, al fuego. Entonces, ¿por qué apegarnos a algo que está tan expuesto, tan expuesto? Cuando si pongo en práctica lo que me está diciendo Baba, lo que me está diciendo Krishna aquí en el Gita, me ahorro todo ese dolor. Y no quiere decir que uno sea un témpano de hielo o esté en una indiferencia total, no, porque sí el dolor está, pero muy adentro hay paz. Eso se los puedo asegurar. Y sigue diciendo acá esto que me llamó la atención, ¿no? Para ahuyentar las tinieblas lo que se necesita es luz. No es posible que se desvanezcan con la oración, la petición o la protesta. Fíjense la importancia de la luz. Y si aquí vamos a la meditación que puedo practicar, es la meditación en la luz. Me siento en el colectivo, cierro los ojos y ya está la luz. Y lo mismo me pasaba en el hospital. Bueno, esa es mi meditación, muy corta, muy cosita, parece tal, pero instalarme en la luz en el acto, eso lo puedo hacer, porque, fíjense, eso me llamó la atención, porque a mí no me cuesta instalarme en la luz en el instante y esté donde esté, porque no es posible que se desvanezcan con la oración, con lo importante que sabemos que es la oración, o la petición, o la protesta, bueno, mucho menos la protesta que me parece más agresiva.
A menos que haya luz, dice, la oscuridad no desaparecerá por mucho que uno se esfuerce, a menos que haya luz. Y nosotros podemos poner esa luz, podemos iluminar el universo, porque cerramos los ojos y con la mente podemos iluminar el universo o los multiversos, como querramos pensarlo, solo con la luz. Para mí esto hoy fue clarificador, fue iluminador. Es decir, ya lo hacía, pero desde este momento lo voy a hacer con esta convicción absoluta de que solo la luz hace que la oscuridad desaparezca. Y voy a terminar con esta frase porque es la que puse en práctica estos 3 meses, porque ya van 3 meses, un mes y algo que estamos en casa, que dice, cuando se va la ignorancia, el dolor también se va. Es real, lo he comprobado. Por lo tanto, apégate a mí, obtén la luz del conocimiento verdadero y camina por el sendero del no pesar. Un genio Krishna. Sairán y feliz Mahashivaratri. Qué lindo tenerte nuevamente, qué lindo todo que estemos juntos. Continuaremos, Dios mediante, el sábado que viene. Sairán para todos. Uno interesante. Om. Shanti, Shanti, Shanti.